Los exorcistas advierten que el Reiki y la adivinación abren las puertas a los demonios. El propio Jesucristo fue muy explícito sobre el tema, haciendo una diferenciación manifiesta entre curar enfermos y expulsar demonios en sus mandatos a la Iglesia. Más allá de ser interpretaciones de la palabra, la acción extraordinaria de Satanás existe en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Para contrarrestarla, existe la figura de los exorcistas. Ellos, nombrados por sus obispos, son testigos directos de que en la lucha entre el bien y el mal, Cristo ya ha vencido para siempre. Tras analizar la vida de los poseídos, he llegado a una clara conclusión en mi larga experiencia como exorcista. En todos ellos hay una lucha dolorosa y dramática, un auténtico calvario entre el bien y el mal, entre la luz del amor de Jesucristo y las tinieblas del diablo, entre el todo, que es Dios, y la nada, que es el demonio. Estas palabras, firmadas por el padre Salvador Hernández, exorcista de la diócesis de Cartagena, nos sirven para introducirnos en un tema que, siendo muy desconocido, incluso por los fieles católicos, es más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Partiendo de la premisa de que el diablo existe y de que el propio Cristo hizo exorcismos y dejó encomendado este ministerio a su Iglesia, cuando un sacerdote se encuentra con un posible caso de posesión, el primer paso debe ser discernir si lo que le ocurre a la persona en cuestión tiene que ver con una actividad extraordinaria del demonio, o si, por ejemplo, se trata más bien de una enfermedad. Pero sin que una descarte directamente a la otra, ya que en ocasiones conviven ambas realidades, aclara el que fuera durante 10 años el único exorcista de Madrid, el padre Enríquez González. Por eso es bueno colaborar con un psiquiatra que ayude a discernir cada caso. Ahora bien, los exorcistas se empeñan en buscar la diferencia entre enfermedad y posesión, porque el propio Evangelio es muy explícito, y cuando se refiere a que Jesús curó enfermos, lo dice, pero cuando se refiere a que liberó endemoniados, también lo menciona explícitamente. De la infestación de objetos a la posesión. El manual de los varios exorcistas con los que ha hablado Misión es claro en cuanto a las actividades extraordinarias del demonio y establece una diferencia con la actividad ordinaria, que es la tentación. En una escala de menor a mayor gravedad de esas actividades extraordinarias, en primer lugar está la infestación de lugares o cosas. Por ejemplo, una casa o un lugar donde se ha practicado brujería quedará habitado por esos espíritus diabólicos. En segundo lugar, está la vejación, que es el ataque externo y directo del demonio a la persona. Un ejemplo son las palizas que infligió el demonio a San Pío de Pietrelcina. Luego, vendría la influencia demoníaca, que es cuando un demonio tiene la misión explícita de amargar la vida de una persona concreta y se pega a ella, turbándola de 1000 maneras diferentes, que pueden ir desde manipular objetos, quemar libros, averiar coches o teléfonos, hasta sugerir pensamientos malos contra sí mismo o contra otros, con intensa insistencia, aunque sin llegar a poseer a la persona. Finalmente, como grado de mayor actividad extraordinaria del demonio, estaría la posesión, cuyo síntoma principal es la suplantación de la voluntad, es decir, cuando una persona realiza actos voluntarios que no provienen de ella, en los que se sorprende a sí mismo haciéndolos y no se reconoce en ellos. De hecho, explica el Padre Jesús, a nivel psicológico se borra la línea entre la voluntad de la persona y la del demonio. La suplantación de voluntad es uno de los síntomas más claros. Otro puede ser la aversión a lo sagrado, aunque no siempre tiene que darse desde el inicio. De hecho, aunque una persona esté poseída, puede comulgar con aparente normalidad, aunque esto, obviamente, moleste mucho al diablo que se esconde en la persona, explicaba el padre Gabriel Amorth. Esa aversión a lo sagrado
suele ser más visible una vez que ha comenzado el proceso de liberación. La aversión a objetos sagrados y a los sacramentos, o al trance en el que entra una persona poseída al comenzar la oración del exorcismo, deja patente que la vida de la gracia tiene un poder mayor que la acción del demonio, que Jesús le vence a través de la Iglesia. Si Dios permite la cruz de la posesión, que han vivido incluso santos canonizados como Santa Gema Galgani, es porque de ella obtiene bienes mayores. El Padre Salvador constata que personas que estaban muy alejadas de nuestra Santa Madre Iglesia llevan una vida de consagración total a Jesucristo, tras vivir una experiencia como esta, ya fuera en primera persona o con alguien cercano. Si finalmente se concluye que hay indicios de una posible afección demoníaca, el sacerdote que lo haya discernido debe derivar el caso al exorcista, quien dará comienzo a las sesiones de oración, porque al fin y al cabo, el exorcismo no es más que una oración de intercesión a Dios pidiendo la liberación de esa persona, explica el padre Martínez Racionero. Lo que ha hecho la Iglesia, como con tantos otros ritos, es ordenar su ministerio y su celebración en el llamado rito del exorcismo mayor, con una serie de normas y oraciones concretas. Brujería y adivinación son puertas de entrada del mal. Los orígenes de los casos de influencia o posesión demoníaca más comunes en la actualidad están muy extendidos en nuestra sociedad y están consideradas como inicuas o benévolas. Según nos dice el padre Martínez Racionero, la más extendida son las prácticas de la magia, el espiritismo, la ouija y los ejercicios de la meditación trascendental. El 90% de los casos de posesiones se dan por maleficios, personas que van a brujos que invocando al demonio le encomiendan un mal contra otra persona. Los relatos de casos conocidos y tratados por este exorcista son muchos: amarres, ligaduras, males de ojo, maldiciones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Los exorcistas también nos dan una serie de pistas para defendernos de estos ataques de Satanás. La práctica de los sacramentos es importantísima, sobre todo la Eucaristía y la penitencia. Una vida de piedad y oración, especialmente del rezo del rosario. Utilizar sacramentales como agua bendita y sal exorcizada. Y en definitiva, llevar una vida de cercanía con el Señor, porque aunque en ocasiones Dios permite estos ataques del demonio contra personas muy piadosas y santas, es lo menos común, aclara el Padre Jesús. Algunas de las puertas más presentes por las que puede entrar el demonio en la vida de una persona son ciertas prácticas de meditación trascendental, del Reiki o del yoga. El Padre Miguel Pérez no es exorcista, pero en ocasiones ha participado en oraciones de liberación, un grado menor que el exorcismo mayor. Cualquier tipo de ejercicio espiritual, en ausencia de Jesucristo y del Espíritu Santo, es aprovechado por los espíritus enemigos para hacerse presentes y obrar el mal. Como dice el Padre Enrique, el diablo nunca descansa y aprovecha cualquier oportunidad, y como remata el Padre Salvador, nuestro Señor Jesucristo sigue obrando hoy milagros, mediante este humilde ministerio exorcista, expulsando a los demonios de los cuerpos de sus víctimas, igual que hizo durante su estancia en la tierra, hace ya más de 20 siglos. Síntomas de una posesión. Los más ambiguos serían: enfermedad diagnosticada persistente y resistente al tratamiento, situación personal negativa en varios frentes que nunca se solucionan. Los más evidentes son sentir presencias, fenómenos paranormales, voces interiores o pesadillas extremadamente reales, comportamientos autolesivos, intento de suicidio, maltrato propio, etc. Cualquiera de esos síntomas adquiere mayor importancia si además la persona ha participado en sesiones de espiritismo, ouija o reiki, o si ha frecuentado personas que practiquen magia, adivinación o ritos satánicos.